Lectura comentada de la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 16 a capítulo 18. Las maldiciones de Simei, consejo de Ahitofel, consejo de Husai, suicidio de Ahitofel, muerte de Absalón. David está huyendo de su hijo Absalón, subió descalzo y llorando a la cuesta de los olivos. Es un momento de gran tristeza para David. Su experiencia está registrada en el Salmo 3. Y él sabe que todo esto se originó por causa de su pecado. Es por eso que cuando Simei sale al encuentro para maldecirlo, porque él era de la familia de Saúl y pensaba que David era un usurpador del reino, David no permitió que nadie le hiciese algún daño, porque Abisai, hermano de Joab, quiso ir a matarlo, pero David no se lo permitió, porque David pensaba que si lo estaba maldiciendo, era de parte de Dios, para recordarle su pecado anterior. Pero también, por mantener esa circunstancia y su culpabilidad, quizás Dios le ayudaría a levantarse de esta situación. Así entonces llegó David y su gente a las riberas del Jordán. Dentro de los que se habían quedado con Absalón para ayudarle en esta rebelión estaba Ahitofel. Este había sido consejero de David, y era tan atinado los consejos de Ahitofel, que se decía que el consejo de Ahitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así eran de acertados sus consejos. Lo primero que le aconsejó fue que se hiciera despreciable a su padre, durmiendo públicamente con las concubinas de su padre. Esto era precisamente en cumplimiento del juicio de Dios sobre David por el pecado que había hecho y tratado de ocultar. Ahora bien, el segundo consejo de Ahitofel fue que cayeran repentinamente sobre su padre y sobre su gente. El consejo era acertado, pero Husai, el otro consejero de David, que se había quedado por mandato de David con Absalón, precisamente para entorpecer el consejo de Ahitofel, le dijo a Absalón que esto sería un error, porque David estaría alerta y comenzaría a matar a algunos hombres de Absalón, y se correría la voz de que estaban siendo derrotados. Mejor era esperar y juntar a todo el ejército de Israel contra David, y a Absalón le pareció mejor este consejo, pero esto lo hizo para que le diera tiempo a David para prepararse para la batalla. Así que cuando Ahitofel supo que su consejo no se tomó en cuenta, se fue a su casa, la ordenó y después se suicidó ahorcándose. Esto es una muestra de la providencia divina que entorpeció la mente y el corazón de Absalón para no seguir el consejo de Ahitofel, y que sus deseos homicidas cayeran sobre sí mismo. El anterior consejo de Ahitofel fue seguido, porque Dios quería corregir a David, pero el último no fue seguido porque Dios no quería destruirlo. Él puede anular todos los consejos y no permitirá que su pueblo perezca, y sea cual sea la sabiduría o la ayuda que un hombre pudiera emplear o permitirse, Dios siempre tiene la última palabra. La batalla se llevó a cabo y Dios le dio la victoria a David. Pero antes, David había advertido a todos que no hicieran daño a su hijo Absalón. Cuando él huía, lo que antes era su orgullo y vanidad, ahora fue la razón de su muerte, ya que quedó enredado con su cabellera y colgado en una rama donde Joab, al saber que estaba allí, fue y lo mató clavándoles 3 dardos en el corazón. Además de que otros 10 jóvenes escuderos lo rodearon y lo terminaron de matar. Así murió un joven cuya personalidad atractiva y estrategias para engañar al pueblo no le sirvieron. Él era un asesino, un traidor y un violador. Joab sabía que David era indulgente con sus hijos y nunca castigaría a Absalón. Así que, tratando de hacer lo mejor para el reino, se decidió a matar a Absalón. La buena nueva fue dada a David por 2 mensajeros, y cuando las oyó David lloró terriblemente, incluso suplicando que hubiera sido mejor morir él que su hijo Absalón. Por supuesto que él sabía que el origen de todas estas tragedias era él, y la culpa le recriminaba.
Esto es, por supuesto, siempre diferente a la acción del Espíritu Santo, que nos redarguye siempre cuando hemos pecado, porque siempre nos llevará a pedir perdón y a reconciliarnos con Dios. Pero no olvidemos una cosa: nuestro pecado no quedará impune y puede traer consecuencias terribles para los nuestros.